Alexander Cross, aquí en La Caliente 1370 AM. Y por cierto, les voy a dar el número de teléfono para que usted siga conversando con él al 408-546-7222. Sí. 408-546-7222. Y recuerde que no hay excusa de decir no sabía, porque usted aquí en La Caliente tiene lunes y miércoles a las 2 de la tarde al abogado Alexander Cross. Martes y jueves a las 12 de mediodía, el abogado Alexander Cross, dándole algunos detalles del conocimiento de la ley. ¿Cómo podemos seguir argumentando para que la gente pues no olvide lo que escuchó hoy y el fin de semana y ya comete los errores? Estas cosas pasan, ¿me entiendes? Estas cosas pasan. La gente tiene que estar consciente que la policía llega de repente a arrestar, y que guarden nuestro número de teléfono. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía, San Francisco, San Mateo, Oakland, San José. Si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, incluyendo por manejar bajo la influencia, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores. Nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos penales aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en esta área. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado, llámenos 1-800-530-1800. Todavía estamos aquí en vivo, aquí en La Caliente. Si usted quiere hacer una pregunta aquí en el aire, aquí en vivo, llámenos al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Eddie, hoy en la mañana yo de manejar bajo la influencia. Y lo particular de este caso es que en esta situación había un accidente. Y cuando hay un accidente, cuando un accidente ocurre, la policía tiene el derecho automáticamente de mirar el caso, de investigar el caso para ver, hey, ¿qué pasó aquí? Había un accidente. Y lo malo es que en este caso alguien sufrió un daño. No ningún daño grave, pero un daño, una marca, un rayón, un poco de sangre había. Pero cuando una persona sufre un daño que no sea el acusado, eso puede ser clasificado como una felonía de manejar bajo la influencia, delito mayor que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal, en la grande. Y en este caso, la supuesta acusada ni tenía 21 años. Aún más peor es la cosa, porque como la gente debe de saber, para que le den un DUI, pues parte de la prueba del DUI es que usted tenga el .08 o más. Pero si usted no tiene los 21 años, cualquier cantidad de alcohol en su sistema es suficiente para que le presenten cargos de manejar bajo la influencia. So, ustedes que tienen hijos que son adultos pero todavía no tienen sus 21 años, recuerden que déjenles saber a ellos que no estén tomando alcohol, número uno, porque es ilegal, pero número 2, porque es bien fácil que le den a usted un DUI si no tiene 21 años, porque la fiscalía no tiene que probar mucho. Yo creo que tenemos una llamada, Eri. Claro, por supuesto. Más adelante vamos a seguir hablando de esto, de los jóvenes involucrados también en el volante de su auto, sí, y el licor. Pero nos vamos a la línea telefónica. Leobardo, buenas tardes, y converse con el abogado criminalista Alexander Cross. Buenas tardes, abogado. Miren, le tengo una pregunta. Ahora vivo en el estado de California. Sí, señor. Aquí en el área de la Bahía, pero en el 2005 vivía en el estado de Washington. Sí, señor. Y me tuve un DUI y pagué todo, fui a la escuela, hice todo.
pero una semana antes de cumplirse mi ¿cómo se llama? El probation. Sí, señor. Por una necesidad de que mi tío estaba enfermo, tuve que manejar y para mala suerte me pararon. Sí. Y me dieron la cita como para dentro de 15 días, supongamos, y en esos días el DMV me dio mi licencia, y cuando fui a corte me pidieron la licencia que sí había sacado, y presenté mi licencia y todo, y la aseguranza y todo. Y entonces pagué nuevamente la multa, pero después me volvieron a llamar a corte, y estuve yendo a corte, y estuve yendo muchas veces a corte, y solo me cambiaban la fecha. Sí, la fecha, sí. sí. Y entonces, hay un día cuando yo estaba en la corte, yo le pagué a un abogado para que él llevara mi caso, y resulta que cuando yo estaba en la corte, el abogado que llevaba mi caso era el juez de ahí de la corte. ¿El juez de la corte, el abogado? Sí, era un juez de ahí mismo de la corte donde estaba llevando mi caso, y yo no sé si esa fue razón para que... Y un día nomás así de nomás pues, llegó migración. Ok, bueno, entonces estoy un poco confundido. Debe preguntarle, ¿a dónde usted encontró la información para este abogado para que lo representara? Por conocidos que ya le habían confiado casos, pues, también de DUI. Y entonces por eso yo me fui con él. Déjeme preguntarle esto. ¿Él estaba activo como juez o era juez antes? No, estaba activo porque él estaba ahí, yo lo miré cuando él estaba dando ¿cómo se llama? Cuando... Ya, porque le voy a decir honestamente, un juez no puede... ok, un momento. Ok, es importante verificar si él era un juez o si simplemente era una cosa que se llama Judge Pro Temp. Ok, déjeme explicarle. Hay jueces y también hay una cosa que se llama Judge Pro Temp. Eso es cuando hay un abogado, cuando no hay suficientes jueces por una razón u otra. Hay abogados que están parte de un panel que actúan como jueces. Son llamados. En cierto caso, son llamados. Mire, señor abogado, usted está manejando casos aquí en nuestro condado. Yo creo que usted sea parte de un panel en caso de que un juez esté enfermo. Yo quiero que usted actúe como un juez temporal. Uh-huh. ¿Era algo así posiblemente, señor? Pues la verdad no sé, pero... pues en el escritorio como juez, dando veredicto. Okay. Entonces yo me quedé sorprendido. Eso es bien extraño. Si es, como si dice pro temp, o judge pro temp, o juez pro temp, eso quiere decir que es simplemente temporal y hubiera sido perfectamente bien que él manejara caso. Pero si era un juez, es diferente ahí. Ahí él no puede... representar a personas. Pero aunque sea su buffet o que él tenga un buffet. No puede tener un buffet. No puede. No, un juez no puede tener un buffet. No puede tener un buffet. No, él sí tenía buffet. Él tenía su buffet de abogado. Lo que le estoy diciendo es que es buena idea verificar si él era un pro temp. Si era un juez pro temp. Es necesario verificar eso. Pero si era juez. Si usted tiene el nombre de ese abogado. Sí, porque tengo todos los papeles, todo el papel. Usted debe de hacer una búsqueda. Debe hacer una búsqueda de ese abogado para verificar si él en realidad era un juez o si simplemente era un pro temp. Okay. Porque obviamente si era un juez es un gran problema. Uh-huh. Y bueno, voy a dar el teléfono del abogado. No se vaya, Leobardo. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Usted siga llamando también para conversar con el abogado Alexander Cross aquí. Recuerde que tenemos un pago al final de la conversación con el abogado Alexander Cross. Pero después, ¿qué pasó? ¿Por qué es que usted hace esa pregunta que el mismo abogado que lo representaba era juez? ¿Qué pasó? ¿Por qué usted está llamando, Leobardo? Al poco, en ese tiempo que empezó que empecé a querer resolver ese problema porque me llamaron a corte nuevamente, a los pocos días me tocaron la puerta y
y yo pues confiado, pues yo no debía nada, no abrí la puerta y era el sheriff, pero a los lados de la puerta estaban los de migración, escondidos. Ya, pero migración generalmente no tiene nada que ver con la corte estatal. En un caso de manejar bajo la influencia es una ofensa estatal. Pero usted está mencionando migración ahora, eso es una cosa federal. Ellos no tienen nada que ver con la corte. Muchas veces simplemente llaman a migración cuando descubren que usted no tiene documentos o lo que sea. Pero eso no tiene nada que ver con la representación en la corte criminal, en la corte de manejar bajo la influencia. Leobardo, ¿usted lo está relacionando con ir a la corte o cuál es su situación? No, porque cuando llegó inmigración yo traté de comunicarme con un abogado de inmigración y lo que él me recomendó en aquel tiempo que tenía que moverme de mi casa porque tenía una casa movible, una motorhome que le llaman. Sí. Y él lo que me dijo es, sabes, tienes que moverte, si tu familia no está ahí, que ya no llegue, porque estos posiblemente van a esperar a que esté tu familia para que los arresten a todos. Correcto. Eso fue lo que me dijo el abogado. Entonces, de migración, sí. Ajá, tienes que moverte, dice, porque ellos, posiblemente ese es su pensamiento, que te van a esperar a que llegue tu familia y van a... Y entonces yo tuve que moverme de allá y ya no supe más del caso, ¿me entiendes? Y yo quiero hacer una pregunta, si ese caso todo estará activo o tiene porque inmigración se llevó mi información. Ya, como le digo, lo que pasa con migración es separado, independiente de lo que pasa en la corte criminal. Esto es un caso que ocurrió en el estado de Washington, pero ¿en cuál ciudad del estado de Washington? En la ciudad de Centralia. Ok. So, lo que yo recomiendo es que usted llame a un abogado penalista que tiene licencia para practicar ley allá en ese estado, pero en particular debe de llamar a un abogado penalista que tiene su práctica ahí en esa ciudad. Así el abogado puede hacer una búsqueda de su registro para ver cómo está el estatus de su caso. Y después de ver el estatus de su caso, ahí él va a poder ver si hay una orden de arresto, si el caso todavía está abierto, si el caso está cerrado, si hay algo que se le debe. Pero eso es lo que tiene que hacer, hablar con un abogado penalista que tiene su práctica allá en Centralia, Washington, señor. Ok, entonces usted no podría ayudarme en ese... No, porque nosotros, los abogados, todos los abogados penalistas, todos tenemos nuestras licencias para practicar ley en nuestros estados respectivos. Un abogado penalista no puede manejar casos en Oregon o Washington si tiene su práctica aquí en California, señor. Las leyes son completamente diferentes estado por estado. Sí, porque aquí ya llevo viviendo como 11 años, aquí en el estado de California, y un día me venía manejando y me paró un policía, que porque venía un poco rápido pero yo no sé por qué no apareció ahí, que ¿por qué no apareció que yo tenía ese problema? A veces sale, a veces no, porque es diferente estado, pero para estar seguro yo recomiendo que busque un abogado penalista, idealmente que hable español, allá en Centralia, Washington, para que él pueda ir a la corte para hacer una búsqueda, señor. Ok, señor. Ok, muchísimas gracias. Ok, señor. Ten buen día, señor. Ten buen día. Quiero decirle que Leobardo, pues, ha corrido con suerte porque posiblemente ya tendrá una orden de arresto. Es posible que la tenga. Es posible que lo tenga fuera de Washington y que el policía, por una razón u otra, no lo vio en el sistema o no le salió en su sistema. Porque posiblemente hizo una búsqueda solo del estado de California, quién sabe. Aunque los policías generalmente tienen acceso a la información nacional, pero le va a decir que no, en esta situación, porque es un caso del estado de Washington, él tiene que hablar con un abogado penalista allá en el estado de Washington. Siga llamándonos y nos quedan apenas unos 10 minutitos para conversar con el abogado Alexander Cross. Recuerde que por cortesía de La Caliente 1370 AM, Tropicana Foods y el abogado Alexander Cross, estaremos dando al final 2 pavos. Y así que el número de teléfono para que usted todavía le haga una pregunta, consulte o simplemente felicite al abogado Alexander Cross por todos los consejos que nos trae aquí toda la semana, es el número 408-546-7222, 408-546-7222. Abogado Alexander Cross, sí, Eri. Yo siempre le he dicho, a veces uno dice, no, pues
Si 2 cervezas, 3 cervezas, no es nada. No, pero los hijos incluso le dicen a los papás, hey papá, apenitas estaba de límite, apenitas. Ese apenitas después va a tener sus consecuencias, ¿eh? Well, I mean, como Eddie, como tienes ahí en mano, que la gente que nos está viendo en Facebook pueden ver, allí, y siempre esto se lo enseñamos a nuestro título del DMV, que nos deja saber más o menos la cantidad de alcohol que una persona puede tener en su sistema y todavía estar sobre el límite legal. Y si se ve ahí en el rótulo, se puede ver que una persona que pesa pues 160 libras para estar sobre el límite legal solo necesita más o menos como unas 2 cervezas y media. 160 libras. Y libras. Este es un hombre de 160 libras, 2 cervezas y media es suficiente para que esté sobre el límite legal. Cuando estamos hablando de un hombre de 240 libras, ya estamos hablando de un poco más de 3 cervezas. La gente piensa, un momento, un hombre de 40 libras con solo 3 cervezas está sobre el límite legal. Y la respuesta es, sí. Es la cosa, bien poco alcohol es necesario. Okay. Bien poco alcohol es necesario para que le den, que iba a ser un DUI. Sí, por ejemplo, el 0.08 me agarraron una vez. No iba borracho, yo entiendo, pero ya estoy arriba del límite. Ya esa es la confusión, ahí es donde viene la confusión. Mucha gente cree que manejar bajo la influencia es lo mismo que manejar borracho. No es la misma cosa. Una persona se puede sentir perfectamente bien y todavía estar sobre el límite legal. Yo peso 125 libras y yo no he tomado más de 4 cervezas. Yo no he tomado más de 4 cervezas. Sobre el límite. Pero 2 cervezas y voy manejando. Y la policía me encuentra, me detiene y estoy al 0.08. Dentro de un año, pues me vuelvo a tomar otras 2 cervezas. Mi peso dice que ya estoy al límite de un DUI. No es estar borracho, pero con 2 cervezas y tengo 2 DUI, tengo 3 DUI, pero estoy apenas al límite, abogado, y esto debería de ser considerado, digo yo. En la corte, en los casos individuales, pero el problema es que si, por ejemplo, si usted está al punto 08, si usted está al punto 08, hay ciertos condados donde se puede hacer un trato, donde le pueden reducir la ofensa de un DUI a un wet reckless. ¿Y eso qué significa? Que es teniendo alcohol en su sistema, pero no necesariamente al límite legal. Pero, aunque se haga una reducción por razones de antecedente, la corte trata también un wet reckless como un DUI por razones de antecedente. O sea, aunque no sea un DUI por razones de castigo, por razones de antecedentes, sí es un DUI. Otra cosa, hasta si la corte reduce un DUI a un wet reckless, el DMV, el Departamento de Motor Vehículos, no reconoce eso. Algo es un DUI o es nada. Algo es un DUI o es nada. Y ellos se basan estrictamente en si usted estaba al punto 08 o más. Prácticamente esto no sirve para nada, ¿o sí? ¿El qué? El otro tipo que le en la corte, la corte, con respecto a los castigos. Pero con el DMV no hace diferencia. Con el DMV no hace diferencia. Yo le digo esto, mi estimado abogado Alexander Cross, porque estuve sabiendo de una persona que su hijo la primera vez lo encontraron manejando. Él dice, papá, arribita de lo permitido, o de lo ya donde es catalogado como un DUI. La segunda vez me pusieron un DUI, pero yo no estaba manejando. Yo estaba sentado en mi vehículo, dormido, tomado, pero no estaba manejando. Y la tercera vez me encontraron bebidas dentro del auto, ya vacías, tapadas pero vacías, y yo estaba ahí en el auto. O sea, ya eran 3 DUIs. Uno normal manejando y los otros 2 sentado ahí dentro del auto. So el segundo es cuando él estaba dormido en el auto y
y se había tomado alcohol, Sí. pero estaba dormido, pero no había alcohol en el vehículo. No había. La cosa es esto. Pero cuando abrieron la ventanilla, Sí. el policía se dio cuenta que salía olor a licor, entonces fue donde le dijo, tú has tomado. Mucho es basado también a dónde está estacionado el vehículo. Por ejemplo, si el vehículo está estacionado enfrente de la casa del acusado y si no hay ningún testigo, es bien difícil establecer si la persona en realidad estaba manejando. Okay. Pero supongamos que encuentran el vehículo estacionado al lado del freeway, que se ve muy frecuente. La policía simplemente le toman el alcohol y le hacen preguntas a qué hora usted manejó y todo eso. Por eso nunca se le habla a la policía. Okay. Pero si usted le dice a la policía, sí, yo manejé 2 horas atrás, 3 horas atrás, le toman el alcohol, ven cómo de alto está cuando se hace el primer examen. Después, cuando lo llevan a la estación, le hacen un segundo examen para ver cuánto está bajando el alcohol. Cómo de rápido está bajando el alcohol o cómo de rápido está subiendo el alcohol. Todo eso lo pueden calcular para estimar más o menos la cantidad de alcohol que usted tenía en el sistema 1, 2, 3 horas atrás. Yo creo que tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Arturo, con la abogada Sandra Cruz, apenas nos quedan 2 minutos y medio. Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Muy bien, ¿y usted nomás? Más o menos aquí siempre respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales. Sí, nomás le llamaba para darle las gracias por toda la información que nos da, es muy lucrativa para toda la comunidad. Sí, señor. Que yo lo escucho todos los días y he aprendido mucho de todo lo que nos informa. Pues apreciamos eso y obviamente si usted tiene cualquier pregunta con respecto a los casos penales, definitivamente déjenos saber. No, sí, gracias por toda la información. Yo tengo su teléfono anotado en mi celular por si se necesita algún día. No, pues muchas gracias a usted, señor. Muchas gracias a usted, señor. Arturo. Muchas gracias, Arturo. Y pase la voz, mi estimado Arturo, a todos los familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, personas que andan en la calle, quizás preguntando por un abogado y usted no los conoce a ellos, pero usted sí conoce al abogado Sandra Cruz. No lo conoce físicamente, nunca ha hablado con él personalmente, pero lo ha escuchado acá. Así que usted recomiéndelo. El teléfono es 1-800-530-1800. Nos quedan apenas 1 minuto y medio, abogado. 1 minuto y medio. Pues como siempre digo, solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza. Recuerden que nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos aquí en el área, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la Bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. O si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado, llámenos para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Eddie. Este Thanksgiving, el día jueves, por favor, si usted va a celebrar en reunión de familiares, amistades o compañeros de trabajo, por favor, no salga a conducir estando tomados. Sí, algunos de los ganadores, mi estimado abogado. Sí, pues podemos seleccionar a 2, ¿correcto? A 2, sí. Ok, vamos a seleccionar al señor Jesús. Jesús. Y el señor Arturo. Arturo Pedrosa. Así es, ¿verdad? Sí. Arturo. Bueno, nos quedan 20 segundos, mi estimado abogado Alexander Cruz. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo usted ha sido arrestado, recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía, San Francisco, San Mateo, Oakland, San José. Llámenos para hacer una cita. 1-800-530-1800. Cuídense y pásenla bien.